Bueno, ahora vamos a seguir nuestro estudio de transformadores para mostrarles cómo vamos a manejar el modelo del transformador comercial. Del transformador comercial. Es decir, nosotros en el laboratorio normalmente utilizamos un transformador que es de referencia 508, 509, depende de la potencia que maneje. Y el transformador entonces tiene un voltaje en el primario que normalmente es 115 y tiene un voltaje en el secundario que tiene varias derivaciones. En el transformador comercial hay veces aparece aquí 0, aquí hay veces dice 3, 3, 6, 6. Algunos inclusive no tienen todas esas derivaciones, sino tienen solamente 0, 9, 9, depende del transformador. Inclusive otros tienen la derivación de 12 a 12. Entonces eso es como si yo tuviera en el primario mi entrada y tuviera en el secundario varias derivaciones de entrada. Por ejemplo, aquí 0, digamos que aquí sea 3, 3 y digamos que aquí sea 9 y 9. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significaría un transformador comercial. Y en el transformador comercial, por ejemplo, si yo tengo aquí una entrada de 115 voltios RMS, entonces en la salida entre 9 y 9 habrían 18 voltios RMS. Pero por ejemplo entre 3 y 3 habrían 6 voltios RMS. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es el voltaje de salida? En función de las derivaciones que nosotros estemos trabajando. Si estamos trabajando entre 9 y 9 habrían 18, entre 3 y 3 habrían 6, entre 0 y 9 habrían 9. Pueden haber en este caso varias opciones. Entre 9 y 9, entonces 18 voltios RMS. Entre 3 y 3, entonces 6 voltios RMS. Entonces es como si sumáramos los 3 que hay del 3 al 0 y los otros 3 que hay del 0 al 3. ¿Sí? Ahora yo por ejemplo podría sacar una derivación entre el 3 y el 9, pero este 3 de arriba y este 9 de arriba. Entonces digamos, si yo tengo una derivación entre el 3, entre el 9 de arriba y entre el 3 de arriba, entre estos dos, entonces habría habría un voltaje aproximadamente entre 3 y 9, también hay 6 voltios RMS. Pero por ejemplo, si yo la saco entre el 9 de arriba y el 3 de abajo, ¿sí? Entre este 9 y este 3, entonces entre 0 y 9 hay 9, más 3 aquí hacia abajo serían 12 voltios RMS. Y así ustedes pueden hallar varios voltajes que necesiten de acuerdo a la derivación que elijan, ¿sí? Hay unos que tienen aquí, no tienen 3 y 3, sino tienen 6 y 6. Entonces si tiene aquí 6 y 6, entre 9 y 6 habrían 3, entre 9 y 6 habrían 3 y entre 6 y 6 habrían 12.
Entonces depende del transformador comercial que ustedes compren, que ustedes consigan. Los transformadores comerciales normalmente tienen varias derivaciones en la salida y usted debe mirar cuáles las derivaciones para hacer las salidas. Normalmente en un ejercicio yo lo coloco así. Digamos que vamos a denotar con este símbolo, vamos a denotar que esta es la red eléctrica. La red eléctrica monofásica. Y aquí en Colombia la red eléctrica monofásica vamos a decir que es de aproximadamente 115 voltios RMS 60 Hz. Entonces esa red eléctrica monofásica en realidad en los laboratorios de las universidades normalmente no son 115, normalmente en realidad sube a 130, 128, ¿sí? No son exactamente 115 voltios RMS, pero tomemos que la red eléctrica son 115 y la red eléctrica entonces la vamos a conectar a un transformador comercial que en los parciales o en los ejercicios yo le voy a dibujar al transformador así y voy a colocar aquí las derivaciones. Entonces si yo les coloco las derivaciones, entonces quiere decir que está conectado a un transformador comercial. Y digamos que coloco aquí una resistencia para colocar una carga y que voy a hallar el voltaje de la resistencia. Entonces obviamente como es un transformador comercial, si en la red entran 115, en la salida de estas dos va a ser igual a 18 voltios RMS. Esta red monofásica tiene una formulación matemática BF igual a voltaje pico por el seno de omega t. ¿Cuál sería el voltaje pico? Como yo les estoy diciendo que son 115 voltios RMS, entonces el voltaje pico en este caso es igual, voltaje pico igual al voltaje RMS multiplicado por raíz de 2. Entonces si yo tomo 115, entonces hago 115 por raíz de 2 y eso me da 162.63. Hay veces en los problemas yo no les digo que la red es 115 sino 120 voltios, ¿sí? Entonces serían 120 por raíz de 2, 169 voltios más o menos. Entonces este sería el voltaje pico de la entrada. La red eléctrica tiene 60 Hz. Recordemos que omega es igual a 2πf, este omega. Entonces omega sería igual a 2pi por 60. Entonces omega sería igual a 120pi. O sea que la formulación matemática que utilizaríamos de la red sería BF igual a 162.63 por el seno de 120 pt. Y esa sería la formulación de la red eléctrica. Sin embargo, no siempre la salida va a ser entre 9 y 9, 18 voltios RMS, sino solamente la salida va a ser 18 voltios RMS cuando la entrada sean 115, si el transformador comercial que ustedes compren dice entrada 115. Pero ¿qué pasa si yo no coloco la red eléctrica o no coloco los 115 en la entrada? Entonces, para generalizar los transformadores comerciales, vamos a decir que si un transformador comercial tiene una entrada B del primario, tiene una relación de vueltas, ejemplo 9,9, y tiene aquí un voltaje del secundario, entonces para calcular bien el voltaje de salida con respecto al de la entrada, vamos a cambiar
el dibujo de que sea un transformador comercial y lo podemos cambiar por nuestro modelo ideal, donde N1 es 115 y N2 es 18. ¿Qué estamos diciendo acá? Que en este transformador comercial, si entran 115, salen 18. Entonces, por ejemplo, digamos que no estén entrando 115, sino que yo tengo en la entrada 80 voltios RMS y la salida es un transformador comercial de 9 a 9 y yo necesito hallar la salida. Entonces en este caso la salida ya no son 18 porque la entrada ya no son 115. Entonces en este caso, la salida será igual, entonces utilizo esta razón de transformación, a la entrada, que son 80 multiplicado por 18 y dividido en 115. Entonces eso me dice que las salidas son 80 por 18 dividido en 115. Eso me da 12.52. Entonces quiere decir que esto, obvio, estos son voltios RMS. ¿Sí? Entonces, si entran 80 voltios RMS a un transformador comercial y mido la salida entre 9 y 9, entonces tengo acá 12.52 voltios RMS. Entonces, ojo con eso, porque un error que ustedes cometen mucho en los exámenes es que si yo les coloco que la salida es 9 y 9, ya de una vez dicen que es 18, pero no, miren que no es 18. La salida solamente va a ser 18 si la entrada son 115, pero la salida va a ser diferente si la entrada cambia. Entonces, por ejemplo, hallar el voltaje de salida. Ver decir que mediría un multímetro en AC y en DC. Bueno, ¿qué mide un multímetro en AC y en DC? Me refiero a voltaje, ¿no? Y también dibujar lo que vería un osciloscopio. Entonces, en este ejemplo, supongamos que tenemos acá una onda BF igual a 150 por el seno de 100 pi-t. Y esa onda BF la coloco en un transformador conectado entre 6 y 6. Y aquí tengo mi voltaje VR. Y estoy preguntando en el problema si yo conecto un multímetro aquí, ¿qué mide? Entonces si yo conecto un multímetro acá,
si el multímetro está en VAC, ¿qué mide? ¿Sí? Y también estoy preguntando cuál es la onda de salida, o sea, cuál es la onda VR. Como es una entrada senoidal y una salida senoidal, entonces la onda de la salida va a tener una forma senoidal. Listo, entonces la entrada son 150 por seno de 100 pi-t. Si yo utilizo el voltaje pico, entonces el voltaje pico de la entrada puede variar el voltaje pico de la salida. Ese voltaje pico lo vamos a llamar Vm en la resistencia VMR. Entonces ese voltaje pico será igual a voltaje de entrada 150 multiplicado. Entonces, ¿qué relación sería este? Como es la red, como es un transformador comercial, va a tener una relación de 115 a 12. Ese 115 a 12 yo no se los doy en el parcial, ustedes deben saberlo. Entonces es como si tuviera una relación de 115 a 12. Entonces sería 150 por 12 sobre 115. Entonces BMR sería igual 150 por 12 dividido en 115 sería 15.65. O sea que esta señal es 15.65 y aquí va hasta menos 15.65. Si aquí estoy graficando con respecto al tiempo, entonces aquí es el periodo. El periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Y entonces aquí claramente, de esta fórmula, yo sé que 100 pi es igual a omega. Omega es igual a 100 pi, igual a 2 pi f. O sea que la frecuencia es igual a 100 pi sobre 2 pi. Entonces la frecuencia es igual, si yo despejo frecuencia acá, me da 50 Hz. O sea que aquí el periodo es igual a 1 sobre 50. ¿Sí? Sería el periodo. ¿Y qué me muestra un multímetro configurado en AC? Recuerden que un multímetro configurado en AC me mide el voltaje RMS de la salida. ¿Y cuál es el voltaje RMS de la salida? El voltaje RMS en la resistencia aquí es igual al voltaje pico, que es 15.65, dividido en raíz de 2. Entonces si hago 15.65 dividido en raíz de 2, me da 11.06 o 11.07. Quiere decir que el multímetro me mide aquí 11.07 voltios. Entonces ese sería el problema. Si entra esta onda 150 seno de 100 pi-t, lo que me mediría un multímetro sería 11.07. La razón de transformación la hallé como 115 a 12. Hallé el voltaje pico de la salida, que sería 150 por 12 sobre 115, que sería 15.65 voltios pico, ¿sí? Entonces son los 15.65 voltios pico de la salida, y ese voltaje pico dividido en raíz de 2 es el voltaje RMS que me mide el multímetro. Entonces esto sería, o esta sería la forma que nosotros usamos para resolver los problemas con transformador comercial.